Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy vamos a reaccionar a un video de nuestro hermano José Plasencia, el cual está debatiendo con un hermano no católico, y el tema de discusión es si todo se debe buscar, si la Biblia tiene que ser la única regla de fe, todo debe estar en la Biblia, o en otras palabras, la sola escritura, ¿no? Es lo que se discute como tema de fondo, aunque van a tocar diferentes temas dentro de la conversación que ellos han obtenido. Yo creo que es un diálogo bastante provechoso, en el cual podemos sacar diferentes conclusiones. En primer lugar, que la Iglesia siempre nos enseña la verdad, y que la Iglesia es la garante de esa verdad. No ninguna iglesia protestante, no ningún pastor protestante, ni tampoco ningún sacerdote, ningún obispo católico, sino que es la Iglesia en la persona del sumo pontífice, el cual el sumo pontífice es el garante, es el custodio de esa verdad, de toda esa doctrina, ¿verdad? Y es el que la protege. Pues bien, vamos a iniciar esta reacción visitando, en este caso, el canal de la fe de la Iglesia de nuestro querido hermano José Plasencia, al cual envío un fortísimo abrazo desde aquí. Así que vamos a teletransportarnos al canal del hermano José Plasencia. Entramos en el canal del hermano de José Plasencia, la fe de la Iglesia. Vamos a ver un diálogo que yo creo que es muy interesante para hablar sobre si todo debe estar en la Sagrada Escritura o no. Vamos a ir desgranando lo que van comentando estos dos hermanos. ¿La asunción de la Virgen es un dogma? Sí, aunque la definición de la asunción de la Virgen, ciertamente, repito, la definición oficial, ciertamente es reciente, relativamente reciente. Se estableció reciente, exacto. Ajá, pero no significa o no se sigue que porque fue definido recientemente no existiese antes de semejante definición. Y para muestra un botón, hay una fiesta que se aceptó tanto en el occidente como en el oriente, que es la fiesta de la dormición de la Virgen. Y esto es algo que aceptan en la actualidad católicos, ortodoxos, armenios, orientales, porque es antiquísima. Nunca hubo discusión sobre la asunción de la Virgen María. Ahora, eso que acaba de decir el hermano José Plasencia, de que los ortodoxos que realmente sí aprueban ese dogma de la Asunción de la Virgen y lo celebran. Yo doy testimonio de ello porque hace unos 5 años yo estuve en el país de mi mujer, y en agosto, el 15 de agosto, fuimos de visita al monasterio de Rila en Bulgaria, en el cual fuimos para celebrar la Asunción de la Virgen María. Y aquello es un monasterio ortodoxo, y allí eso se celebra a lo grande. Y lo más curioso no es que los ortodoxos lo celebraran, sino que también una inmensa mayoría de cristianos protestantes se encontraban allí también. Muchas amistades, muchos conocidos de mi mujer que son evangélicos, también curiosamente iban al monasterio de Rila en Bulgaria para celebrar esa dormición o esa asunción a los cielos de la Virgen María. En esa doctrina que compartimos con los hermanos ortodoxos, hasta ahí no tenemos encuentro, ¿verdad? No hay controversia. El único pero es, como bien ha dicho el hermano, que el dogma se proclamó en la Iglesia, y en la Iglesia ortodoxa es una creencia, es una doctrina, pero no se elevó a la categoría de dogma.
Ciertamente, los ortodoxos, a raíz de su separación en el 1054, ellos no le han dado el sello de definición dogmática como sí sucedió en la Iglesia Católica, pero sin embargo lo creen. Y si tú revisas los padres griegos, los padres orientales, te hablan de la Asunción. Y como un testimonio histórico está esta fiesta, la fiesta Por de la tradición, lo hablan por tradición, pero Sí. no lo pueden sustentar escrituralmente. Y aquí De la misma manera, este hermano no se da cuenta de que la tradición está en armonía con la Biblia, al mismo tiempo también en armonía con el magisterio, que son los tres pilares que nos encontramos en la Iglesia Católica. Este señor, el hermano no católico, desconoce que tenemos la Biblia por tradición. Uno de los requisitos que la Iglesia tuvo para recopilar los libros del Nuevo Testamento es que fueran libros que estuvieran dentro de la liturgia de esas primeras iglesias desde el siglo I y que por supuesto estuvieran escritos por algún apóstol o alguna persona, como es el caso de Marcos o Lucas, que fueran cercanos a ellos y bebieran de esa primera fuente apostólica. quería jugar rapidito, si me lo permites, Carlos. Sí, adelante, adelante. Quería jugar un poquito del abogado del diablo. Ok, Carlos. Una pregunta, Carlos. ¿Qué te hace pensar, hermano, que para poder sustentar un dogma, para poder sustentar una doctrina como bíblica, qué te hace pensar que debe estar de manera explícita en la Biblia? Porque la mayoría de las profecías, ahora hablando yo como un hombre de fe, no como de ciencia bíblica, la mayoría de las profecías al Mesías las encontramos en textos confiables canónicos. Y pues ahí podemos tener la seguridad de tener un cumplimiento del Mesías, del Antiguo Testamento con el Nuevo, pero todo se basa dentro de esa canonicidad, que eso a mí me da la aseguranza de que Jesús es el Mesías, porque estamos leyendo de textos canónicos. De textos canónicos que canonizó la Iglesia Católica. Es bien curioso que los hermanos no católicos pues van a dar vueltas, que si los concilios, que si la Biblia, que si el canon, siempre van a nombrar todo lo que hay alrededor de la Iglesia, pero nunca os vayas a encontrar una persona que os nombre la Iglesia Católica. Que os diga, por ejemplo, la Iglesia Católica definió en tal siglo tal cosa, la Iglesia Católica pues dijo que en aquel concilio definió tal doctrina. Nunca, siempre os vais a encontrar que le dan vueltas y más vueltas, pero nunca van a nombrar a la Iglesia como ese pilar y ese baluarte de la verdad que la mismísima Biblia nos indica, ¿verdad? En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dentro de textos canónicos. Pero intentar reforzar la Asunción de María, intentando buscar textos acá, que ni siquiera encajan históricamente, porque hay un lapso de años terriblemente, y tienen que utilizar textos tardíos, no inspirados. Ese es mi problema. Ajá. Pero ¿de dónde sale la idea de que para tener un dogma como algo aceptable debe estar explícitamente en la Biblia? O sea, ¿de dónde sacas esta idea? Bueno, esa idea la saco de la misma Biblia. La mayoría de las doctrinas no pasan del siglo I. Ejemplo, la resurrección están en los textos canónicos. Lo que son la historia de la iglesia, la doctrina del alma, la doctrina del más allá, todo eso se encuentra en textos canónicos. Ok. Dos cositas a observar rapidito. La primera cosa es que en la Biblia,
no se dice que tiene que estar explícitamente en la Biblia para poderlo aceptar, como no hay ninguna parte. Si yo te preguntara, muéstrame en qué parte dice eso, realmente no hay, Carlos. Número ¿Cuál? 2, hay doctrinas que seguramente tú las aceptas, y si yo te digo, muéstramelo en la Biblia, no me lo vas a poder mostrar. Y La resurrección sí. Esa es una buena pregunta que ha hecho el hermano José Plasencia, ¿verdad? Los protestantes creen muchísimas cosas que no están en la Biblia y nos achacan, nos acusan a los católicos de que creemos cosas que están fuera de la Biblia. Pues bien, este señor también ha dicho algo muy interesante, en el cual pues dice que la mayoría de las doctrinas pues estaban ya claras en el siglo I, cosa que no es cierto. Nada estaba claro en el siglo I. Desde el siglo I al siglo IV existía una grandísima confusión. En esos siglos, fíjense, estaba Arrio, estaba Nestorio, estaba un montón de herejes. Esos primeros 4 siglos fue de gran ebullición de herejes. Había una gran confusión. Y la Iglesia Católica era ese foco de luz, ese faro en el que el cristianismo se enfocaba para que para no desviarse de la verdad. Fíjense si había confusión, por ejemplo, que en el siglo V, en el concilio de Éfeso, en el año 431, la iglesia pues tuvo que convocar un concilio a través de obispo, ¿verdad? Pero para definir y para enseñar al pueblo cristiano que Cristo era Dios. Existía muchísima confusión en el Imperio Romano. Muchos pensarían que Cristo era un superhombre, que era un semidios o era un hombre que se convirtió en Dios. Pues la iglesia tuvo que convocar ese concilio de Éfeso porque había confusión, ¿verdad? Había una confusión en la cual pues amenazaba la distinción de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesús. En ese concilio se condenó el error de Nestorio, ¿verdad? Al afirmar que la naturaleza divina pues estaba separada de la naturaleza humana. La iglesia dijo no, en Cristo subsiste la naturaleza divina y también la naturaleza humana en una única persona que era Cristo, el Hijo de María, y en ese mismo concilio se decretó de la misma manera que María era madre de Dios, que María era la Theotokos, no la Cristotokos, como afirmaba Nestorio, en el cual pues decía que Jesús, una vez que nació de María, pues se convirtió en Dios. Pero eso es un error incluso muy extendido en las sectas protestantes hoy en día, en el cual pues no, no, no concilian que María sea madre de Dios porque comienzan a hacer un montón de afirmaciones que nunca la iglesia hizo. Es que si María es madre de Dios, pues ella tiene que ser eterna. O si María es madre de Dios, pues María es una diosa y ella fue la que creó a Dios y a la Trinidad. Eso no lo enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica afirma que María concibió por obra del Espíritu Santo a Cristo, que de ella pues absorbió toda su naturaleza humana, y esa persona que nació de María, que es Dios desde la eternidad, vino al mundo con esa naturaleza humana que adquirió de María, y en Jesús hay dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona. Eso es lo que definió ese concilio en el siglo V. Y no es porque los cristianos no creyeran que Cristo era Dios, sino que esa doctrina se tuvo que reafirmar ante la amenaza, ¿verdad?, de devaluar esa doctrina. La iglesia, cuando había peligro
de que una doctrina, de que una enseñanza pues era amenazada, pues lo declaraba a dogma. La Iglesia no se inventa dogmas, sino que ella, pues como madre y maestra, es custodia y es la responsable de que la doctrina de Cristo llegue a nosotros pues pura, limpia, sin ninguna mancha de error. Sí, pero hay doctrinas que no, o sea, yo no estoy diciendo que nada va a ser encontrado. Lo que sí estoy diciendo es que algunas cosas no están explícitamente en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ¿tú crees en el Nuevo Testamento como algo inspirado e infalible? Inspirado, sí. Sí, ok. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 39. ¿El Nuevo Testamento? Bueno, un pequeño lapsus, ¿verdad? Del hermano. Eso se le puede perdonar porque siendo preguntado por cosas que lo comprometen en su fe y lógicamente pues este hermano pues está nervioso y ha tenido este pequeño lapsus. Perdón, 27, perdón. Ok. 27. ¿Cómo sabes? Bueno, por la lista de libros canónicas de la iglesia. Sí, pero ¿de dónde sale la... Fíjense que de nuevo dice la iglesia, pero no afirma que sea la católica. Ellos cuando dicen iglesia lo dicen de una manera muy general. Sí, la iglesia, una que habría en aquel tiempo. No, no, no. En el siglo I, hasta nuestros días, solo existía una iglesia, la iglesia católica. Y fíjense cómo evitan siempre de ponerle, digámoslo así, el apellido a la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica. la lista? La lista sale de un escogido en los concilios por hombre. ¿Y tú aceptas eso? Tengo que aceptarlo porque yo soy cristiano. Ok, pero no está en la Biblia, ¿verdad que no? La lista, me refiero a la lista. No, la lista, pero el escogido, según tengo entendido, de los libros, aunque la ciencia crítica pues dice pues que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento no salen del siglo I, se mantienen todos ahí a colisión. Posiblemente uno a mediados del siglo I, pero casi todos se mantienen ahí. Ok, pero aquí el punto principal, Carlos, es que ya estás aceptando algo que no aparece explícitamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, no, que claro. Ok, entonces, ¿qué? Eso es un buen punto de partida, que el protestante entienda que no todo está en la Biblia. El hermano José Plasencia le ha preguntado muy sabiamente, dice, pero esos 27 libros, ese listado no aparece en la Biblia. Entonces el hermano se pone a pensar, ¿no? Se pone un poco también, se le nota que está nervioso ante esas preguntas que le hace José, porque le comprometen, ¿verdad? Todo lo que él cree, todo lo que él piensa firmemente que es correcto, pero ya se ha dado cuenta que hay un punto en el cual la sola escritura pues es insuficiente. La sola escritura a mí no me dice que libros canónicos debe de contener la Sagrada Escritura. Y ya es un buen punto de partida para que tanto este hermano como cualquier otro hermano no católico pues pueda meditar, ¿verdad? Es tan cierto, es tan infalible ese dogma protestante en el cual pues la sola escritura me asegura que todo debe de estar en la Biblia. Pues eso, que lo mediten nuestros hermanos no católicos, pues sería un buen punto de partida para ir luego más adelante pues, a puntos más interesantes y de más recorrido. Qué bueno que pudimos llegar a ese consenso, ¿no? Que al menos estás creyendo algo como algo que es Que se me ha presentado algo así. así es, y no aparece explícitamente, ¿verdad? Aunque tengo Biblias que no tienen esa misma Okay. canonicidad de libros del Nuevo Testamento. Sí, sí, claro. Segunda pregunta, Carlos. ¿Tú crees en la Santísima Trinidad? Lo creo porque estoy en un concilio que cree en eso.
Pero sí lo crees. Por cuestiones de estudios así, tengo mis dudas. Ok, pues la misma iglesia que te dio el listado de 27 libros es la misma iglesia que también nos dio la doctrina definida de la Santísima Trinidad. Exacto, tal como dice el hermano José, esa misma iglesia que le dio la Biblia a este señor, que nos la dio a todos nosotros, a todos los creyentes, fue la misma que definió la doctrina de la Santísima Trinidad. Eso ocurrió en el Concilio de Nicea, allá por el año 325 después de Cristo, y se llegó a confirmar luego más adelante también en el Concilio de Constantinopla en el año 381, ¿verdad? Dos concilios católicos presididos por un papa y por todos los obispos en concilios ecuménicos. Sí, eso yo lo puedo aceptar, pero la Asunción no. Ok, pero ves que al final del día, como se dice, al final del día, tú sin darte cuenta te estás convirtiendo a ti mismo en el árbitro y el umpire y tú decides esto sí, esto no. Esto estoy convencido, aquello no estoy tan convencido. Entonces, Ese es el caos que existe desde siempre dentro del protestantismo. No existe una autoridad que nosotros los católicos sí la tenemos, que es la Iglesia Católica, es la autoridad y es la que nos enseña todo lo correcto en materia de fe y doctrina y moral, y ellos carecen de eso. Y cada protestante con Biblia bajo del brazo, pues se convierte en ese filtro, en ese maestro individual en el cual pues él va a aceptar lo que a él le interese, lo que a él no le cree un trauma, ¿verdad? Todo lo que él pueda entender, lo que no entienda, lo que me cree dificultades, lo que me cree inseguridad, pues eso no lo voy a aceptar. Yo voy a aceptar lo que yo creo que entiendo, y lo que me crea dificultades en mi vida de fe, pues no lo voy a observar, lo voy a dejar de lado. Pero es que luego viene otro protestante y lo que este señor ha desechado, pues él sí afirma que eso es cierto, pero lo que afirma este señor es falso. Y se convierte todo en una especie de torre de Babel, ¿no? Cada uno pues va cogiendo, bien pueda, pues de aquí cojo esta doctrina, esta la dejo porque no me interesa, me cojo la otra, me invento por aquí tal doctrina, y al final somos nosotros los jueces y los fiscales de la escritura, en el cual pues al final el creyente va a creer en lo que él quiera. Y eso es un completo caos en la reforma protestante. Allí surgió y de ahí sigue pues causando estragos. Eso es como si, no sé, es como si un farmacéutico pues invita a un señor a trabajar en su farmacia, y ese señor pues según entienda, según él vaya viendo, pues va repartiendo medicamentos porque él piensa, él opina que esta medicina es mejor para esto o es mejor para lo otro. O también cualquier persona puede coger la constitución de su país y puede decir, pues mira, pues robar no es tan malo, sino no es tan malo, ¿verdad? Puede ser incluso bueno, puedo coger esa reforma de ley y la cambio a mi manera. No, tenemos que seguir lo correcto. La Iglesia Católica es el pilar, es el baluarte de nuestra fe. Siendo alumnos de la Iglesia, bajo el amparo, el obispo de Roma, tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que no andamos por caminos equivocados. Decía sabiamente el ex pastor presbiteriano Scott Hahn, que mientras los hermanos protestantes pues discuten el menú, nosotros los católicos pues ya disfrutamos del banquete. Pues
Esto es lo que ocurre en las sectas protestantes. Ahí está todo por descubrir. Todo por descubrir y todo por discutir. Mientras el católico está tranquilo con la certeza de que tenemos la doctrina correcta, tenemos la doctrina que le dejó Cristo a los apóstoles y que los apóstoles pues custodiaron y mantuvieron en la iglesia, ¿verdad? Y el Santo Padre, el Papa de Roma, hoy en nuestros días, el Papa Francisco es el custodio de esa verdad, de ese depósito de la fe en que nosotros, pues, los católicos, pues, nos gozamos. Sabemos que estamos en la verdad, sabemos que estamos en la iglesia de Cristo y nada nos puede remover los cimientos a pesar de que exista tanta confusión en las iglesias protestantes. Estás haciendo de tu comprensión el filtro mediante el cual retienes o no retienes una doctrina. Y eso se llama subjetivismo, es el subjetivismo. Y nosotros no somos más inteligentes que tú. Nosotros claro. simplemente estamos viendo a esa iglesia que nos dio el canon, la lista oficial. La lista oficial según ellos. Sí, pero al final del día tenemos Claro, que... es la que se acepta, claro que sí. Ajá. Entonces, mi punto que estoy haciendo es que nosotros no dependemos de nuestra comprensión, sino que estamos recibiendo la enseñanza de la iglesia. Pero para ser cristiano hay que creer en todo lo que Jesús creía. O Jesús, como un cristiano del siglo I, tenía creencias que hoy nosotros con una mente científica no podemos creer. Jesús entregó su doctrina a su iglesia, particularmente a los apóstoles, y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, esta iglesia no nomás escuchó decir eso a Jesús. Esta iglesia, empoderada por el Espíritu de Dios, eventualmente salió a las naciones y entregó esa fe. Y de ahí viene la palabra católico, la fe entregada en todo el mundo, recibida por todos. Esa es la fe que se dice que es católica. Que esa es la fe universal. Sí, viene el griego, católicos. Claro, porque la iglesia no se ve dividido entre la iglesia católica del Papa y la iglesia ortodoxa de Constantinopla. O sea, no se había dividido. Okay. Hay un solo pensamiento. Así es. Entonces, para no irnos por diferentes ramificaciones, volviendo, al menos hemos llegado a un punto en el que hemos comprendido que hay cosas que sí creemos que no están de manera explícita en la Sagrada Escritura. Claro. Okay. Entonces, es algo que no se puede negar. Así es. Entonces, de ahí se sigue. Al menos el hermano, pues, es sincero, ¿no? Ha dicho que no se puede negar que en la Sagrada Escritura, pues, puede haber cosas que no están de manera explícita. Yo creo que ahí hay que aplaudir a este hermano por reconocerlo. Sigue que no vemos un inconveniente cuando hablamos de la Asunción, a pesar de que no todo sobre la Asunción está de manera explícita, aunque sí vemos evidencia, no solo en Apocalipsis 12, donde se ve a la mujer, en donde se ve a la mujer en el cielo. Pero eso es una reinterpretación que ustedes le han dado. No todos están de acuerdo con eso. Una pregunta, ¿por qué sería reinterpretación cuando desde el siglo I esta mujer es la Virgen María? Porque para comprender el primer sentido del texto hay que explicarle exégesis, no una hermenéutica que nosotros podemos darle conforme a nuestro sistema de pensamiento moderno. O sea, el escritor cuando escribe eso, que no se sabe si es Juan o quién fue, o sea, que él pensaba cuando creía, porque el Apocalipsis es un libro que se habla en cuestiones no literales, sino en imágenes, símbolos, que la simbología de esa iglesia, de esa imagen para conectarla con el Israel, tuvieron que usar Midrash utilizando el libro de Génesis para intentar identificar a esta mujer, que
se le puede hablar de María porque es parte de la historia. Bien, el libro 12 de Apocalipsis, pues habla de una mujer, ¿verdad? Que aparece en el cielo, coronada con 2 estrellas, con la luna bajo sus pies. Pero es bastante interesante porque en el texto podemos ver 2 figuras. Comenzamos a leer Apocalipsis 12, en el cual una puede ser Israel, por supuesto, pero también se puede ver como esa figura que emerge de esos textos también es María. ¿Por qué? Porque dice que esa mujer es la que va a dar a luz a aquel que va a regir con cetro de hierro, ¿verdad? A las naciones. ¿Y quién es aquel que va a regir a las naciones con cetro de hierro? Es Cristo. ¿Quién dio a luz a Cristo? Pues la Virgen María. Más adelante, pues dice el texto que Satanás pues fue a perseguir a María y se le dieron las alas, ¿verdad? Para que huyera al desierto. Y esa mujer, que no puede ser otra más que María, es la madre de todos los creyentes, de los creyentes que guardan el testimonio de su Hijo, de Jesucristo, ¿verdad? Pues nosotros como hijos de María sentimos que ella es nuestra madre espiritual. Esos textos desde siempre se han interpretado como que esa mujer que habla esos textos bíblicos de Apocalipsis 12 es María, no quitando importancia a que esa mujer que aparece también podría ser la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia no es la que dio a luz a Cristo, sino fue todo lo contrario, ¿verdad? Fue Cristo aquel que fundó la iglesia. Son 2 textos que son ambiguos, pero que pueden valer para esas 2 visiones diferentes de esos textos. Pero nunca se puede apartar a María de esos textos de Apocalipsis 12. Sí, claro, es que no hay otra, Exacto. no hay otra mujer. No nos podemos desvincular, pero el primer sentido para mí no es María. Ya María sería una reinterpretación para sustentar el dogma mariano. Realmente no, porque es María la madre del Mesías y esta mujer es la que da luz. O sea, no hay 3 mujeres. En Apocalipsis 12 no hay 3 mujeres distintas. La mujer de Apocalipsis 12:1 es la mujer de Apocalipsis, creo que es 12:3, cuando da luz, que es la misma mujer de Apocalipsis 12:17, que se describe como la madre de los cristianos. O sea, no son 3 mujeres, es la misma mujer. En la declaración dogmática de la Asunción de María, pues hay una parte en la definición que es doctrinal y aparte es muy bonita. Dice que María pues anticipó pues ese cuerpo glorioso, esa glorificación en el cielo, porque en la iglesia es dogma de fe de que todos vamos a resucitar al final de los tiempos, pues ya con cuerpos glorificados como el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Un cuerpo nuevo, no nuevo, sino es el mismo, pero glorificado y con unas ciertas características que lo hacen especial. María, María, como la criatura más excelsa, como María, la obra maestra de Dios, María como la joya más preciosa de la corona, nos anticipó tanto a ti como a mí en esa resurrección gloriosa. No es que la iglesia pues haya querido pues dotar a María de prerrogativas que no le corresponden, sino que todo lo que ella tiene, todo lo que ella es, viene de Jesús. Jesús murió, resucitó, resucitó con un cuerpo glorioso, por supuesto, y ese mismo cuerpo glorioso es el que
luego tiene María. Jesús, como Dios, como buen hijo, no iba a permitir que esa mujer, su madre, la Virgen María, la mujer que le dio todo su ADN, la mujer que le dio cuerpo, sangre, músculos, tendones, cabellos, sentidos, etc. Ese mismo cuerpo, con el mismo ADN que de su madre, pudiera ver la corrupción. Yo creo que sería una idea bastante impía que ese cuerpo que engendró a Dios, ese cuerpo que nos trajo la salvación a este mundo, su hijo, pues la entregara a la corrupción, que entregara a su madre a la boca del sepulcro. Jesús fue hijo y no cualquier hijo. Él es Dios y quiso que su madre pues llegara a los cielos al igual que él con el cuerpo glorificado, una anticipación de la resurrección al final de los tiempos, en el cual tú y yo de igual manera disfrutaremos. Son dos cosas diferentes. Y la gran ramera de Apocalipsis 17, pues que es el sistema apóstata durante la historia. No, la gran ramera es Roma pagana imperial que estaba bañada con la sangre de los mártires cristianos. Que se presenta bajo una mujer, porque una mujer representa una institución religiosa. No necesariamente. Dice este señor que mujer, dentro de ese lenguaje apocalíptico, pues es una institución religiosa. No tiene por qué. También puede ser la antigua ciudad amada por Dios, Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba todo ese centro religioso, el lugar donde estaba el templo. Yo invito a los hermanos a leer el capítulo completo de Ezequiel 16, en el cual pues Dios mismo se lamenta de Jerusalén. El Señor hace de Jerusalén una especie de analogía con una mujer en el cual pues Dios mismo se lamenta pues de haberla adornado con las mejores ropas, con las mejores joyas, y lo ve como bajo una figura de mujer. Y ese capítulo 16, que está Dios quejándose de Jerusalén, que es la mujer que se prostituyó con el imperio romano, porque recordemos que Jerusalén, con todo aquel que pasaba, pues se prostituía, ¿verdad? Se vendía a las religiones paganas. Por eso también, de la misma manera, en San Mateo 23, 37, el Señor, pues, se queja, ¿no? Tiene bastante dolor en su alma el Señor y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas o asesinas, según la traducción, a los santos y a los profetas que te son enviados. Jerusalén es aquella ciudad, aquel centro religioso que tuvo que ser fiel a su Dios y se vendía siempre al mejor postor. La iglesia, pues, nada tiene que ver con la matanza a los santos. Es más, la iglesia es la que da y es la que daba esos santos para que ahora vengan los hermanos no católicos diciendo que la iglesia era la que asesinaba a los santos. Además, como la gran mayoría de ellos, pues creen que Constantino fue el que fundó la iglesia en el año 313, pues para una grandísima mayoría de protestantes, pues ese ataque no tiene fundamento, ¿no? Muchos dicen que la iglesia nació ya por el siglo IV, pero eso ya es harina de otro costal. Es un poder que oprime. Recuerda que también se le llama la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia era un imperio que perseguía y oprimía
al pueblo de Dios. Pero Ahora, no ¿cuál es la dejaba de ser diferencia? espiritual, pero no dejaba de ser espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya no es Babilonia, ahora es Roma, pero la Roma pagana. En eso, ¿Ve? El hermano ya casi ya le daba también la razón al hermano José Plasencia sobre la ramera del Apocalipsis. Vean cómo lamentablemente este hermano está bastante confundido y el hermano José, de manera muy inteligente, de manera muy sabia, pues ha sabido conducir al hermano por la verdad y en ciertas ocasiones, pues, o no ha negado lo que ha dicho el hermano José, o ha tenido que afirmar que sí, que lo que dice el hermano José es correcto. Yo creo que es de aplaudir al hermano José Plasencia, que de nuevo, como dije al comienzo, le envío un fortísimo abrazo por esos programas que hace tan útiles para la fe católica y que siga así, en el cual pues fortalece a muchas personas. Y por lo demás, hermanos, pues me despido, oremos muchísimo por el hermano Carlos, para que sea iluminado por el Espíritu Santo y llegue al conocimiento pleno de la verdad. Dios te guarde, Dios te bendiga. la